esta charla se llama BRUE. La primera vez que se habló de BRUE fue como en el 2016 y pues tuve la oportunidad de dar una charla en esa época y entonces uno ponía BRUE ahí y yo le decía al auditorio, ¿ustedes saben qué es BRUE? No, nadie sabía, es una galleta, es un carro, es no sé. Entonces empezamos a hablar de BRUE. Yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo neonatal también y en el hospital Fundación OMI, que se llama así ahora, no Hospital de la Misericordia, sino Fundación OMI. Eh, ¿Con cuál la pasó con esta? Bueno, entonces, primero tenemos que hacer una definición de términos para poder clasificar exactamente cuándo un niño tiene BRUE, si es de bajo riesgo, si es de alto riesgo, para dónde lo vamos a enviar, si lo vamos a mandar para la casa o lo dejamos hospitalizado. Y si lo hospitalizamos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a pedir? Así como el doctor Aguilar dice que tiene que pedirle exámenes, acá también se hace. Entonces, recién nacido pretérmino, ¿alguien sabe cuánto es? ¿Menos de cuánto? Exacto. Menos de 37 semanas de edad gestacional. Dentro de los recién nacidos pretérmino hay varias clasificaciones. El más grave es aquel que tiene menos de cuánto? De 28 semanas. Niño menor de 28 semanas tiene altísimo riesgo de morbimortalidad. Está entre las 28 a 32 semanas, que es un recién nacido muy prematuro, no extremo como el menor de 28 semanas, y de 32 a 37 semanas es un recién nacido prematuro tardío. Es chistoso porque uno ve en los niños en las unidades de cuidado intensivo que un niño tiene 20 días y todos, ese niño ya es un niño viejito. Entonces uno juega, pucha, ¿cómo le van a decir a un niño de 20 días que está viejito, hombre? Entonces, ¿qué soy yo? No, ¿saben? Entonces, es un niño, ¿cierto? ¿Que es así? No, ese niño tiene 30 días, no, ese es un niño ya viejito, pero si fue prematuro 28, ni siquiera ha nacido si no hace los cálculos. Edad cronológica. La edad cronológica es la que todos tenemos, sea recién nacido prematuro, sea recién nacido a término, lo que sea, es desde que nace hasta el día que llega a la consulta. Entonces, si un niño nació el 1 de marzo y hoy estamos a 17, pues está cumpliendo hoy 16 días, ¿de acuerdo? 18, digo. Está cumpliendo hoy 17 días, pues contado el primer día como el día 0. Y edad gestacional corregida, eso es importante que lo tengamos en cuenta, no solo para clasificar los niños con un BRUE, sino para clasificar hacia dónde va el niño cuando llega a urgencias. Entonces, la edad gestacional corregida se hace para todos los niños que hayan tenido menos de 37 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace uno? Nació tal día, cuenta todos los días desde ahí hasta el momento en que llegó a urgencias. Por ejemplo, si el niño nació el 1 de marzo y llega hoy 18, entonces tiene 17 días. Eso lo divido entre 7 para saber cuántas semanas tiene. ¿De acuerdo? Se hace para los niños menores de 37 semanas. Entonces, por ejemplo, si un niño nació de 34 semanas el 1 de marzo y hoy estamos a 18 de marzo, entonces tiene 17 días de edad cronológica, lo divido entre 7 para saber cuántas semanas tiene y me da más o menos, me da 2 semanas, 4 días. Como nació de 35 semanas, entonces el niño tiene una edad gestacional corregida de 37 semanas, 4 días. ¿Quedó claro? Entonces divido entre 7 para saber el número de semanas, eso se lo sumo a las semanas de edad gestacional y lo clasificaré. Cuando da menos de 44, ya da más de 44 semanas de edad gestacional corregida, ese niño ya no va para la unidad de cuidado intensivo neonatal o intermedio neonatal, va para algo pediátrico. Todo niño que tenga menos de 44 semanas de edad gestacional corregida se considera neonato todavía, independientemente del peso. Recuerden, a un niño de 38 semanas, como le faltaron 2 para las 40 ideal, no se le hace nada corregido, menos de 37. ¿Quedó eso claro? Bueno. Entonces, por allá en la década del 50-60 empezó en el mundo niños sanos, bien gordito, 3,5 kilos, padres médicos, con leche materna, sino que de pronto entonces se les daba por acostarlo con ellos.
O otro niño estaba ahí tranquilo, lo acostaban en otro cuarto y ¡pum! Aparecía muerto. Y entonces todos, pero Dios mío, si no tenía nada, ¿qué le pasó? Entonces le hacían autopsia, no le encontraban nada. Simplemente, de pronto los cambios mínimos de hemorragias microalveolares por la asfixia. Entonces se seguían muriendo y muriendo y muriendo porque en esa época un pediatra, desafortunadamente, recomendó que los niños debían dormir boca abajo porque era más cómodo. Entonces dijeron, ve, ¿por qué se morirán? No, pues seguramente se acostó boca abajo y se quedó dormido y no pudo voltear la cabeza. Entonces se morían sobre todo los niños menores de 4 meses. Entonces dijeron, no, toca acostarlos de lado. Entonces los empezaron a acostar de lado, se seguían muriendo, pero menos. Claro, se acostaban de lado y el niño se volteaba, quedaba boca abajo y se moría. Y después entonces dijeron, no, eso toca acostarlos es boca arriba, con muy pocas indicaciones para dormir en prono, como son, por ejemplo, un niño con síndromes genéticos muy graves, como una secuencia de Pierre-Robin, que tiene la mandíbula muy pequeña y la lengua se les va para atrás y los asfixia. Entonces tiene que dormir boca abajo, pero en una superficie dura. Entonces eso se llama síndrome de muerte súbita del lactante. Es decir, el niño está bien y se murió. No tenía nada previo, absolutamente nada previo, está perfectamente sano, no encontraba ninguna causa alrededor, es decir, ningún objeto extraño que se haya comido, ni nada de esas cosas. El examen físico del cadáver era perfectamente normal. Y después le hacían autopsia y no encontraban nada. Encontraron que se morían sobre todo los niños menores de 4 meses y encontraban que eran aquellos que dormían con los papás en la misma cama, o los niños que habían sido prematuros, o los niños que los abrigaban mucho, les ponían 5 camisetas, como hacen en Bogotá, 5 sacos, 2 gorros, 3, entonces muy abrigados, eso les impedía que si hacían asfixia, el sistema respiratorio se recuperara y volviera a respirar. Entonces, indicaciones, dormir boca arriba, dormir en el mismo cuarto con los padres, pero en cama separada, dormir sin gorro, y más aquí en Yopal, dormir idealmente, ponerles un chupo para que concilien el sueño, y si lo dejan, pues lo dejan, sueltan el chupo, pero idealmente darle leche materna, que los padres no fumaran, y si fuman, que lleguen a la casa y se bañen el cuerpo, se quiten toda la ropa, porque el olor a cigarrillo les producía también esas cosas. Después entonces, los niños, las mamás llevan al niño porque se puso morado. Y entonces el niño se puso morado, entonces ¿cuál mamá o papá no se asusta? Dios mío. Entonces lo movían, y el niño quedaba otra vez bien. Ya mamá, estoy bien, gracias. Un neonato, le decía uno así. Entonces la mamá lo llevaba porque, oiga, porque se puso morado. Señora, ¿qué le pasó a su hijo? No, es que mi hijo casi se muere. No el otro que ya se murió. Casi se muere. Entonces, como casi se muere, síndrome casi muerte súbita. Le pusieron ese nombre. Entonces dijeron, no, pero ese síndrome está muy, o sea, ese nombre está muy mal, que el síndrome de casi muerte, casi se muere. No le puede pasar muchas cosas de casi se muere. Entonces dijeron, el casi se muere, ¿por qué será? Porque hizo ausencia de la respiración y entonces empezó a utilizarse el término de apnea. Entonces apnea era lo que más se presentaba en los niños que casi se morían. Entonces el niño se queda quieto y deja de respirar. ¿Cómo se define apnea? Ausencia de la respiración mínimo de 10 segundos. No 3 o 4 o 5, porque eso es usual en los niños menores de 3 o 4 meses que hacen respiraciones cada 3 o 4 segundos, ciclos de respiraciones rápidas, paran y vuelve y arranca. Mínimo 10 segundos. Y si esos 10 segundos le produce alguna alteración hemodinámica, es decir, se puso morado, o si uno lo está monitorizando, se saturó o se le bajó la frecuencia cardíaca, eso es apnea, o más de 20 segundos en total. Y entonces en 1986 acuñaron otro término diferente al de síndrome de casi muerte súbita y le pusieron uno que se llama ALTE. ALTE en inglés era un evento agudo que amenazaba la vida. O sea, eso puede significar muchas cosas. Salir en Bogotá en el centro a las 11 de la noche, puede darle un evento agudo que lo amenaza en la vida. Me atracaron hace 2 meses, allá saliendo en un centro comercial. 2 tipos ahí se me subieron encima con cuchillos. Tuve un evento agudo que amenazó la vida. Afortunadamente salí bien. Sin celular, sin billetera, sin zapatos, hasta me los quitaron. Entonces, ALTE. Eso
¿Qué era? Que la mamá o el cuidador o el papá decía, no, el niño se puso pálido, se puso morado, dejó de respirar, como que no se movía, tenía esa alteración de la conciencia, no se movía, entonces lo llevaban a urgencias. Y encontraban que la mitad de esos niños tenían alguna causa. Entonces unos resultaban con bronquiolitis, otros resultaban con meningitis, otros resultaban con hipoglicemia, con una enfermedad metabólica. Es decir, el 50% de esos niños que casi se morían tenían una causa identificada. Pero ¿qué pasó? Entonces, si eso duraba ese episodio más de un minuto, alte mayor. Si necesitó reanimación, alte mayor. Lo clasifican así. Si no necesitó eso, alte menor. Entonces, ¿qué pasó? Que a todos los niños con el diagnóstico alte, tuvieran el diagnóstico que tuvieran, le pedían de todo. Ahí sí se iban al exceso de los exámenes del doctor Aguilar. Resultaban todos con ecocardiograma, radiografía, hemograma, electrolitos, gases, polisomnografía y lo que tenía era bronquiolitis. Entonces dijeron, no, los gastos se dispararon. De eso solamente la otra mitad no se le encontraba causa, pero a todos les hacían de todo. Entonces, y además que pues que llenaban las unidades de cuidado intensivo porque todos se iban para la unidad de cuidado intensivo, tuviera alte mayor o alte menor. Entonces dijeron, no, eso toca cambiarlo. Además que los papás, cuando le decían, doctor Aguilar, ¿qué tuvo mi niño? No, un evento agudo que amenaza la vida. Entonces, no le dicen de papá eso, y dije, Dios mío, si esa vaina se le puede volver a dar, se puede morir. Entonces se compraban monitores de apneas, se los ponían a niños, su pitaba cada 3 segundos, se les dañaba la vida marital, los divorcios, todas esas cosas, con esa pitara de alarmas, y eso no servía para absolutamente nada más, sino dañarle la vida matrimonial y todas las cosas. Entonces, hasta que en el 2016, 30 años después, si se dan cuenta, desde el 86, que fue la primera vez que hablaron de ALTE, hasta el 2016, 30 años después, dijeron, no, eso toca cambiar eso, y ahora lo vamos a llamar BRUE. Entonces, el ALTE era un episodio inesperado, brusco, ahí, que lo podía ver cualquier persona. Entonces la abuelita, no, es que yo creo que dejó de respirar. Entonces uno no sabía si era verdad o no era verdad. Entonces el BRUE es un evento inexplicado que resuelve rápidamente. Por ningún lado le dice que casi mata al niño, porque para quitarle ese término. Y eso que dice ahí el retococo, es una sigla que yo me inventé para describir las 4 eventos. E es BRUE, E, evento, U de inexplicado, R que resuelve y brief rápido. El retococo son los 4 eventos grandes que puede tener un niño con BRUE. Re de respiración, to del tono, co de conciencia y el último co de color. Pongo re primero porque la mayoría de niños que vienen con BRUE tienen un episodio respiratorio. Condiciones para decir BRUE. Una, menor de un año. Menor de un año. 2, que el evento dure menos de 1 minuto de duración. Eso es complicado porque dígame si a uno tenga un niño y se pone morado uno, lo menos que hace es, venga a ver niño, ¿cuánto lleva? 20, no, todavía puede ser BRUE, no, 30, no, oye, despierte, no. ¿Cuánto le duró? Ni idea, eso se puso morado. Ahorita vamos a ver qué hacer para saber si duró poquito o duró harto, porque nadie les contabiliza el tiempo a menos que esté hospitalizado. Entonces, tiene que ser menos de un minuto, menos de un año, que el niño esté previamente sano. ¿Tenía gripa? No es BRUE. ¿Tenía vómito? No es BRUE. ¿Tenía diarrea? No es BRUE. ¿Por qué? Porque yo he visto diagnósticos, incluso en los sitios donde yo trabajo, paciente con bronquiolitis, hizo una apnea, BRUE de alto riesgo. Ya, pero si ya tiene bronquiolitis, desaparece el término de BRUE. Ya no es BRUE, sino apnea secundaria bronquiolitis. ¿Me entendieron? No es como en el ALTE que tenía bronquiolitis y seguía siendo ALTE. No, aquí ya, si no tiene causa, por eso se llama inexplicado. Entonces, y que después de que pase el evento, el niño tiene que dar como si no le hubiera pasado nada. Y no, yo lo vi morado como 30 segundos, pero después quedó bien. Y uno lo examina por todo lado, le toma la saturación, la frecuencia cardíaca, todo, y quedó como si no le hubiera pasado nada. Entonces uno dice, venga señora, pero piensa ahí que por qué lo trajo, que no sé qué no. Toca hacer caso. Entonces eso se llama BRUE.
Entonces, el retococo, entonces, empezando por re, no es como está allí, tiene en estricto orden. Entonces, respiración, ¿qué le puede tener? Apnea, ya la definimos. Más de 10 segundos con alteración hemodinámica o más de 20 segundos en total. Segundo evento de respiración, que tenga respiraciones irregulares. Entonces el niño estaba tranquilo ahí respirando bien, la mamá lo está viendo y el niño empieza y para, se le quitó. ¿Pero qué le pasó a ese niño? ¿Sí? ¿Cuánto duró? No, como 20 segundos. Ay, no volvió a hacerlo. Listo. Entonces, estaba respirando bien y empezó a respirar raro. O hizo una apnea. Esos son los dos eventos. Respiración de pescado no sirve. ¿Saben cómo es la respiración de pescado? Es un pez que lo sacan del agua, lo sacan ahí y lo dejan ahí afuera y el niño y respira por ahí cada 30 segundos, cada 20. Eso no es BRUE, eso es paro cardiorrespiratorio. O sea, el niño se va a morir. Eso son respiraciones agónicas o de pescado. ¿Se han visto un pescadito ahí? O, por ejemplo, los recién nacidos prematuros, extremos, para de 500, de 400 gramos, que uno sabe que no los va a reanimar, ellos hacen así. Ese niño no tiene BRUE, ese niño es correrle, llevárselo al doctor Aguilar ahí a urgencias para que lo intubemos y demás. Respiración, entonces ya, esos dos episodios. Que modificó su respiración con respecto a lo que venía respirando o que hizo una apnea. Tono. Que tenga hipotonía generalizada, no que dejó mover un brazo. ¿Cómo dicen las mamás? El niño se desgonzó. ¿Sí? Se desgonzó o quedó como un trapo. Entonces eso no se movía. Entonces, todo el cuerpo. Ahí el niño, muévase niño, no se mueve. Entonces, hipotonía generalizada o hipertonía generalizada, no, que no solo un brazo, porque si se mueve solo un brazo, eso puede ser una convulsión. Todo el cuerpo. ¿Cómo dice? No, duró ahí 20 segundos. Hipohipertonía generalizada. El color, cianosis o palidez generalizada, no de los labios. Entonces un niño no se le puso morado los labios, estuviera en una cardiopatía, ¿sí? Estuviera otra cosa. Todo el cuerpo morado o todo el cuerpo pálido. En el ALTE aparecía color, ahí dicen, en cambio el color dice rubicundez, o sea que el niño se ponga todo rojo. No, eso no. Eso no es ya parte de lo del BRUE. Se puso todo rojo, eso no es BRUE. Eso era otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces ahí están. Y alteración de la conciencia es que el niño está respirando bien, tiene buen tono, tiene buen color, pero el niño no se despierta. Le dio ahí, se quedó dormido y como a los 40 segundos despertó. En las guías que aparecieron en el 2016 no aparece esto, pero esa es la experiencia que yo he tenido en la unidad de lactantes y recién nacidos que yo trabajo desde hace muchos años. Generalmente los niños que llegan por una alteración del tono o de la conciencia toca descartarles algún evento neurológico, que hayan convulsionado generalmente, entonces a esos niños toca estudiarlos más desde el punto de vista neurológico. Los niños con cuadros respiratorios, que es la presentación más frecuente, o del color, esos no hay que hacerles tantos estudios. ¿Quedó claro hasta ahí? Los cuatro, retococo, respiración, tono, color, conciencia. ¿Qué es lo bueno de esta? Es que la mayoría de niños ese episodio no le va a repetir. Se vio con el seguimiento de los niños que se morían después por alguna otra razón, no tenían que ver con un episodio de BRUE. Entonces eso genera más tranquilidad con respecto al del ALTE, porque es que en el ALTE incluía causas, por ejemplo, reflujo, y el niño, pues el reflujo no se le había quitado, le puede dar otro episodio de reflujo y matarlo. Entonces aquí la mayoría de niños no repiten. Pero si repiten, generalmente lo hacen en los primeros 4 meses. Es muy raro que después de los 4 meses de edad un niño le dé otro episodio de estos. Y si un niño después de los 4 meses de edad repite estos episodios o se muere, tienen que buscarle otra. De los que no se murieron, tienen que buscarle una causa. ¿De acuerdo? Generalmente no es BRUE. De pronto tiene algo neurológico, una cardiopatía o maltrato infantil. Entonces, la mayoría, como vimos, cuadros respiratorios. Y cianosis y palidez. Eso es casi el 90%. Los menos con cambios de tono y la conciencia, a esos niños siempre tratar de buscarle algo neurológico. Factores de riesgo. Pues, generalmente todos los niños menores de 2 meses
tienen riesgo para todo. Pero para Brue tiene más riesgo, que hayan tenido bajo peso al nacer, o que hayan sido prematuros, o que de pronto hayan tenido un episodio previo parecido, y que de pronto tengan alteraciones en la alimentación. El niño no, que es que el niño succiona, pero no deglute, se atora, ese niño tiene riesgo de hacer un episodio de estos. Entonces, siempre que el niño llega con esto, ustedes tienen que hacer una historia clínica completa, preguntarle todo a la mamá, desde qué estaba haciendo el niño, había acabado de comer o no había acabado de comer, estaba acostado o no estaba acostado, estaba solo, usted qué estaba haciendo, lo vio inmediatamente, estaba al lado del niño y lo vio ponerse morado, lo vio ponerse tieso, o usted estaba de pronto en la cocina y se fue para allá y volvió y lo encontró así. ¿Qué le hizo? Lo movió, le sopló la fontanela, le sopló el dedo corazón, le dio respiración boca a boca. ¿Sí? Todas esas cosas que cualquier ser humano, incluidos los médicos, uno desesperado ve un hijo así, uno se le olvidó que uno sabe reanimación, se le olvidó que uno sabe que tiene que llevar el tiempo. Es una situación, como decía Lalte, que amenaza la vida. Entonces, todas esas cosas que están ahí tienen que ustedes preguntarles. Por ejemplo, en el estado, en ese momento si estaba durmiendo, estaba despierto, por ejemplo, en el tono, si se puso como un trapo o se desgonzó, si el color fue solo los labios, las manos, los pies o todo el cuerpo. Tienen que interrogar todas esas cosas. Cerró los ojos, no los abrió, no los cerró, los dejó abiertos. El niño se queda con los ojos abiertos y tieso, ese niño de pronto convulsionó. Así se le quite rápido. Es más factible. ¿Cuánto duró? Bueno, esa la duración es un problema, porque ya les dije, ¿quién mide eso? Ni siquiera uno en el hospital mide eso. Entonces uno tiene que hacer preguntas indirectas para pensar en que de pronto, ¿cuánto tiempo duró? Señora, ¿qué estaba haciendo? ¿Usted le hizo algo y seguía así? Sí. ¿Qué hizo? No, ya salí corriendo a mi esposo y seguía así, sí. Entonces, ¿qué hizo? No, lo cogí y salí corriendo y seguía así. No, eso hay ya más de un minuto. ¿Sí? Entonces, eso duró más de un minuto, eso ya no se llama Brue. Entonces, uno pone cianosis a estudio y tiene que hospitalizarlo. O sea, cualquier episodio que dure más de un minuto con cualquiera de estas cosas, el niño tiene que ser hospitalizado. ¿De acuerdo? Si necesitó reanimación, digamos, la reanimación la tiene que, en este caso en las guías de Brue dice que tiene que ser una persona que sepa de reanimación, no necesariamente un personal de salud, porque un bombero puede saber de reanimación, un celador puede saber de reanimación. En Estados Unidos los que cuidan eventos grandes tienen que saber de reanimación, pero que sepa, no porque la señora no, yo le soplé el dedo, la fontanela, le di respiración boca a boca sin saber, eso no. Pero si un niño necesita reanimación, lo más probable es que eso duró más de un minuto. Eso ya, sáquenlo de Brui. Entonces, ahí a las mamás, desde no, yo no le hice nada, yo me quedé pasmada, quieta, eso salí fue gritando, como suele suceder, hasta que le hicieron reanimación por personal capacitado. No vale que la mamá no sepa eso de reanimación. Por eso la duración de la intervención es muy difícil, muy difícil. El personal capacitado si empieza a reanimar y va contando. En antecedentes, pues como cualquier historia clínica, aquí ojo con el maltrato infantil. Por eso el niño tiene que ser, cuando llega a urgencias, tiene que estar desnudo, mirarle los genitales, mirarles el ano, ¿sí? Porque pueden tener lesiones y ha sido producto de maltrato infantil. La otra llegó un niño hace muchos años cuando yo trabajaba también en urgencias, antes del doctor Aguilar. Llegó un niño en paro. Entonces uno, ¿pero por dónde? No tiene nada, no, la señora nada. Pues lo fui a intubar y le salía, desgraciadamente, de la tráquea, había sido producto de una violación. Entonces imaginen lo que le salía a la tráquea. El padrastro lo había violado. Entonces le salía líquido seminal ahí por la tráquea. Entonces uno no se dio cuenta. Entonces le mirábamos el ano y también tenía lesiones. Ojo con eso del maltrato infantil. ¿Por qué esto? Porque cuando por allá en el 70 a una señora en Estados Unidos se le murió un hijo y no se supo la causa. Volvía a quedar embarazada y como a los 6 meses se le moría ese niño. Se iba el esposo, después volvía otro hijo, otro hijo. Entonces cada vez que el esposo volvía, quedaba embarazada y después a los 6 meses se moría y entonces le pusieron una cámara ahí y la señora estaba asfixiando a los niños. Entonces era para que el esposo volviera y volviera y volviera a ser como un Munchausen ahí. O sea,
era por beneficio propio. Entonces el maltrato infantil no se les pase, por favor, desnuden al niño por delante, por detrás, mírenlo por todo lado. El examen físico, todo, ahí no se les debe pasar nada. Por ejemplo, el niño llega, ¿qué pasó? No, que dejó de respirar, se puso morado, listo. Lo desnudan todo, le ponen el oxímetro, le ponen el monitor para ver cuánto tiene frecuencia cardíaca. El niño se ve muy bien, ya está activo, rosado, pero la frecuencia cardíaca está en 180. Entonces, como dice el doctor Aguilar, ¿será que pues como lo desnudamos está haciendo frío? ¿O es que está asustado? Entonces se la dejan ahí. Lo calman, lo arropan, sigue 180, 190 un lactante. Dice, no, este niño, a pesar de que uno lo vea bien, ese niño no tiene BRUE, porque no es normal una frecuencia cardíaca en un lactante de más de 160, permanentemente. O está súper bien allí y entonces el niño le pone el oxímetro saturando 85, 84, pero no tiene dificultad respiratoria, no tiene nada. Lo arropan, otra vez le ponen el oxímetro, se lo vuelven a cambiar de mano, de pie, como suele hacer cuando satura mal. Sigue 84, 85. Se ve muy bien el examen físico, aparte no le encuentro soplos, nada respiratorio. ¿Tiene BRUE o no tiene BRUE? No, porque la saturación está mal. Entonces, ese niño de pronto le está empezando una infección respiratoria, como muchos niños menores de 3 meses con bronquiolitis, uno de los primeros eventos que tiene antes de toser es apnea o de saturarse. Ese niño no tiene BRUE, ¿de acuerdo? Tiene otra cosa y toca investigársela. Entonces, otra vez, claves diagnósticas. Menores de 1 año. Es un episodio súbito, el niño estaba tranquilo ahí, lo vieron ponerse pálido, morado, o se puso tieso, o quedó como un trapo, o que no se movía. Y previamente sano. ¿Tenía gripa? ¿Es BRUE? No es BRUE. ¿Estaba vomitando y tenía diarrea? ¿Es BRUE? No es BRUE. Empezó a tener fiebre. ¿Es BRUE o no es BRUE? No es BRUE. Es apnea secundaria A. Búsquele, si tiene fiebre en un niño de 2 meses, meningitis. Si está tosiendo, se desaturó, bronquiolitis o neumonía. Si tiene vómito y diarrea, hipoglicemia, un trastorno electrolítico, ¿de acuerdo? Pero no le pongan BRUE secundario de diarrea. Bueno, porque no es BRUE. Una vez que ya ustedes dijeron, este niño cumple los criterios de BRUE, entonces dice uno, BRUE de alto riesgo y BRUE de bajo riesgo. ¿Para qué es eso? BRUE de bajo riesgo se va para la casa o lo dejan en observación por ahí. Las guías recomiendan 4 horas, pero preferiblemente en ciudades como las de nosotros en Colombia, déjenlo un día. No necesariamente en una unidad de cuidado intensivo. BRUE de alto riesgo lo tienen que hospitalizar y estudiar. En las guías del 2016 aparece que uno de los criterios de BRUE de alto riesgo es aquel que dure más de 1 minuto. Entonces nosotros le escribimos al editor, al señor del artículo diciendo, la definición sine qua non es que tiene que durar menos de 1 minuto para decir que es BRUE. ¿Por qué escriben que BRUE de alto riesgo es el que dure más de 1 minuto? No sale, ¿sí me entienden? El tiempo, entonces si duró más de 1 minuto ya no debería ser BRUE. No nos respondió. Hasta ahí seguimos. Entonces todo episodio que dure más de 1 minuto no es BRUE. Bueno, y tienen que hospitalizarlo. Ay, todavía no, tranquilos. Ya faltan 3. Entonces, ¿qué le pasa a esto? Entonces uno lo clasifica en BRUE de alto riesgo y BRUE de bajo riesgo. Entonces, BRUE de bajo riesgo. Tienen que tener todos esos criterios que están ahí. Entonces, edad. La edad. En un recién nacido a término, que es aquel que edad gestacional de más de ¿cuánto? 37 semanas. ¿Tiene 38 y le hacen corrección? No. Niño que nació a término, para decir bajo riesgo, tiene que tener, de bajo riesgo tiene que tener una edad cronológica de más de 60 días. ¿De acuerdo? Más de 2 meses, sin corrección de nada. Entonces el niño nació el 1 de enero y llega hoy 18 de marzo y fue a término por edad. ¿Es de bajo o alto riesgo?
De primero a febrero un mes, de febrero a primero otro mes, ya van 60 días, ya tiene como 78 días. Por edad, si nació a términos de bajo o de alto riesgo. De bajo riesgo, muy bien. ¿Qué pasa con los niños prematuros? Entonces, ahí en los niños prematuros, si es prematuro, menor de 32 semanas, todo niño prematuro de menos de 32 semanas es de alto riesgo. Todo niño de prematuro que haya nacido con una edad gestacional de 32 semanas para abajo es de alto riesgo, así la edad gestacional corregida sea más de 45 semanas. ¿En qué pasa entre los niños de 32 a 37 semanas? Entonces, nació de 34, cuentan los días desde que nació hasta el día que llegó a urgencias, eso lo dividen entre 7 para saber las semanas, y si nació de 34 semanas y les dio 10 semanas, entonces da 34 más 10, 44 semanas de edad gestacional corregida. Entonces, para ser de bajo riesgo tiene que tener más de 45 semanas de edad gestacional corregida. ¿Entendieron? Si tiene menos de 32, así tenga 48 semanas de edad gestacional corregida, es de alto riesgo. Bueno, si está entre 32 y 37, sumándole las semanas que tiene el niño a las que tenía cuando nació de gestación, si es más de 45 semanas, es de bajo riesgo. Así como está ahí. ¿De acuerdo? Si es el primer episodio, no, es que tuvo un episodio hace un mes, ¿bro de alto o de bajo riesgo? Si tuvo un episodio hace un mes, ¿de alto o de bajo riesgo? A alto riesgo, porque tiene que ser el primero. Tuvo un episodio hoy, lo llevaron y lo dejaron en observación, volvió a tener otro episodio, a alto riesgo, toca estudiar. ¿De acuerdo? La abuelita dijo, yo lo reanimé. Ahí que dice, no requiere reanimación para ser de bajo riesgo. La abuelita lo reanimó, ¿es de alto o bajo riesgo? No, porque no es un personal que sepa de reanimación. Bueno, a menos que la abuelita sepa, ¿no? Pero si no sabe, sí, yo lo reanimé. No, no. Si no sabe reanimar, no vale. ¿De acuerdo? La abuelita sí, yo hice el PAL, sí hice el NAL, sí hice todo. Estuve en las charlas del doctor Aguilar, en las suyas de reanimación neonatal. No. Si es un personal de salud o algo, o llegó al hospital, o es un niño que está ahí en urgencias y necesita reanimación, ese es de alto riesgo. El examen físico, está desaturado, así se vea todo bien, no es ni de alto riesgo ni de bajo riesgo, no es BRUE. Porque si se desaturó, ya es otra cosa. ¿Sí me entiende? BRUE no tiene que tener causa. ¿Está deshidratado? ¿Es BRUE? No. BRUE secundario a deshidratación. No, señor. Ya ha rajado en el examen. ¿Listo? ¿Eso para qué es? Porque si no tiene BRUE, que la mayoría no repite y no pasa nada, no hay que hacerle, tiene que hacerle estudios. O sea, si un niño deshidratado hace una apnea, ese niño está muy mal. ¿De acuerdo? Y sin antecedentes de importancia. ¿Cuáles son los antecedentes de importancia? Que si tiene un hermano que se murió por síndrome de muerte súbita, o tiene un hermano que hizo un episodio de estos y le hicieron un diagnóstico de una arritmia severa, este niño hizo, el actual hace un episodio de estos, ese lo clasifican como BRUE de alto riesgo. ¿De acuerdo? Si se murió un hermanito de síndrome de muerte súbita, o el hermano tiene una cardiopatía severa, sobre todo tipos arritmia, es de alto riesgo. ¿Quedó claro eso? Los de bajo riesgo, la probabilidad que repitan es como 1 de cada 1000. No hay que hacerles nada. Si es de alto riesgo, la probabilidad que repita es mayor. Por eso toca estudiarlos. Entonces, BRUE de alto riesgo, pues son los que no son de bajo riesgo. Repitámoslos otra vez. Por edad, si el niño nació a término, o sea, más de 37 semanas, si la edad cronológica es de menos de 60 días, es de alto riesgo. Si fue prematuro y tiene tuvo menos de 32 semanas de edad gestacional, es de alto riesgo. Si está entre 32 y 37 semanas de edad gestacional al nacer, le hacen la corrección, ya saben cómo lo cuentan, tienen que contar todos los días. Lo dividen entre 7, entonces le da 15 semanas, 4 días, se lo suman a las semanas con que nació, y si eso da menos de 45 semanas de edad gestacional corregida, es de alto riesgo.
Mire que yo puse ahí duración más de 1 minuto porque así aparecen las guías. Entonces, si el episodio duró más de 1 minuto, ya no debe ser Brue. ¿Me entendieron? Entonces, por eso yo lo pongo ahí, pero porque en las guías aparece así. Yo no sé cuál fue la razón. Yo me imagino que es como para hacer énfasis que los niños que tuvieron un episodio de más de 1 minuto tienen que ser hospitalizados y estudiados. Pero si nos regimos al diagnóstico de Brue, que es aquel que dura menos de 1 minuto, no es Brue. ¿Me entendieron? Entonces, no, doctor, y duró 1 minuto y medio cianótico, no, y dejó de respirar, apnea secundaria A o apnea en estudio, ecocardiograma, radiografía, todo lo que pida uno. Hermanos con síndrome de muerte súbita, de alto o bajo riesgo. Hermanos con cardiopatía, sobre todo arritmia severa, ¿qué hacen con ese niño? Lo hospitalizan. Brue bajo riesgo, en las guías dice, no pida exámenes, explíquenle a la mamá, le dicen a uno, enséñele reanimación. Si no, hijo de madre. 36 niños en urgencia anoche, la doctora Carol, ¿es que te llamas? Señora, venga, ¿quiénes niños tuvieron Brue? Alcen la mano, venga, que les voy a enseñar reanimación básica. No, hombre, eso aparece en las guías. Yo no tengo la culpa, yo digo eso. Lo que toca decirle a la señora es que eso no repite, el de bajo riesgo, que no empieza a hacerle cosas y vuelve a repetir en el caso extremo que repita, que no cumple monitores de apneas, ¿de acuerdo? Que, existen respiraciones que no son apneas y que pueden durar de 2 a 3 segundos o 4 segundos, que son respiraciones periódicas. Ustedes los han visto. Empiezan a respirar el niño rápido, queda calmado y arranca otra vez. Entonces, si la mamá no le explican eso, la mamá los va a tener cada media hora en la... Doctor, otra vez otra apnea. ¿Sí? Entonces, no, tienen que explicarle. Si en la casa no examinen ni hemograma ni nada de esas cosas. Si lo ven pálido, pálido, ¿tiene Brue o no? No, si sigue pálido, no es Brue. ¿Sí me entienden? Toca pedir un hemograma. ¿Será que tiene anemia? No es Brue. El niño con Brue tiene que quedar bien, rosado, saturando bien, sin taquicardia, todo el examen físico completo. Ahora, es que le tiene un dedito supernumerario aquí al lado del dedo meñique ahí. Eso, si hizo una apnea, pues no, es que el examen físico es anormal. No, pero pues es que eso era, así lo tenía cuando nació, ¿sí me entiende? Tampoco hay que ser exagerados. Hay un niño que está tosiendo en la casa, ¿sí? Y este niño hizo un episodio de apnea o se puso cianótico. A ese niño toca descartarle bronquiolitis. Lo dejan como Brue, ¿sí? Pero le tienen que pedir panel viral por lo menos o bordetela, porque este niño si tiene menos de 6 meses, pues la bordetela protege como hasta el 90% de la vacuna. Si tiene una sola dosis, por ahí 60, 70. Entonces, eso es lo único que pueden decir. Pídale panel viral, los estudios para bordetela. O acuérdense que una de las primeras presentaciones de niños menores de 3 meses, sobre todo los neonatos y que hayan sido prematuros con bronquiolitis, no es que empiecen a toser, llegaron porque dejaron de respirar. ¿Listo? Y explicarle a los padres. ¿Qué hacemos cuando es de alto riesgo? Entonces, pulsoximetría continua, ¿sí? Porque es que si el pulsoximetría continua y lleva 1 hora con el pulsoxímetro ahí, se saturó, ¿es Brue? No es Brue, ni siquiera de alto riesgo, ¿de acuerdo? Porque, se saturó, oiga, entonces toca al niño pedirle exámenes, otros exámenes. Entonces la idea es que los niños con Brue de alto riesgo tienen que hospitalizarlo. Si hizo o sea, el evento duró menos de 1 minuto, pero tiene menos de 45 semanas de edad gestacional corregida, menos de 60 días de edad cronológica en un niño recién nacido término, tuvo otro episodio hace un mes, el hermano se murió de muerte súbita o tiene arritmia, entonces con cuadro respiratorio, o sea, respiración irregular o apnea, pídele una radiografía de tórax, pídele un ecocardiograma, centrado en lo de la respiración. No es que alto riesgo y se puso tieso, o alteración del tono, o se puso flácido, entonces tiene que hacerle unos electrolitos, una glucosa y de pronto una resonancia o una telemetría para ver si está convulsional. Si se puso alteración de la conciencia, también estudio como si fuera algo neurológico. Esa es la idea, que lo pongan de bajo o de alto riesgo.
El de alto riesgo puede recurrir de 10 a 25%. Y la probabilidad de muerte es muy baja, 0,3, 0,5%. Y el de bajo riesgo casi nunca recurre. Por ahí uno de cada 1000 a 2000 recurre. A ver, paciente de sexo masculino con fecha de nacimiento 1 de enero del 2022. ¿Sí? Consulta el 7 de mayo del 2022 hasta ahí. Háganme, ¿qué edad cronológica tiene? Hagan el cálculo. Entonces, enero tiene 31 días, ¿cierto? O sea, toca ser obsesivos. 1 de enero a 31 de enero hay 30 días, ¿cierto? Porque uno nace con 0 días, no con un día, ¿sí o no? ¿Cuánto tiene el niño? Un día, no, pero si nació hace una hora. Entonces es 30 días por enero. ¿Febrero cuántos tiene? En un año no bisiesto. Entonces, 30 más 28, 58. ¿Marzo cuántos tiene? 58 más 31, 89. ¿Abril cuántos tiene? 89 más 30, 119. Y llegó el 7 de mayo, más 6, 126. ¿Qué hacen ahora? Entre 7, ¿cuánto a eso? 18 semanas. ¿De acuerdo? 18 semanas. Pero tiene una edad cronológica de 126 días. Entonces, hasta ahí ya tiene 18 semanas, todavía no sabemos con cuánto nació. Ustedes ya leyeron ahí, pero... ¿sí? Cianosis generalizada de 40 segundos de duración. ¿Consideran que puede ser prueba o no? ¿Sí? Porque menos de cuánto? Exacto. Observado por la madre. Ahí es el problema, porque las guías dicen que tiene que ser observado por un personal de salud. Entonces yo le digo a los estudiantes, grupos de 14, dígame, alcen la mano, ¿quién de ustedes tiene un personal de salud en la casa? Uno la alza, y eso que son estudiantes de medicina. Entonces, pues la guía ahí sí, olvídese, o sea, ¿quién va? Entonces uno no, señora, ¿usted es luego de salud? No, entonces no sale, sálgase, porque eso usted no es personal de salud y en la guía dice que tiene que, no, tienen que hacerle caso a la señora, ¿de acuerdo? Como dijo el doctor Aguilar, la señora es la que lo conoce. No requirió estímulo, o sea, el niño espontáneamente, o sea, no le hicieron reanimación, listo. Posteriormente, la madre lo nota igual que previo al evento y no refiere ningún síntoma, o sea, ni gripa, ni tos, ni vómito, ni diarrea, ni fiebre, ¿sí? Fruto de madre 25 años, controles prenatales completos, madre cursó con ruptura prematura de membranas, por eso le hicieron una cesárea a las 28 semanas. Pregunta, ¿cuántas semanas de edad gestacional corregida tiene ese niño? 46. Entonces, ¿es de alto o de bajo riesgo? Alcen la mano los de alto. ¿Y los otros? Por edad gestacional corregida a más de 45, dice bajo riesgo. Pero mire cuántas semanas tuvo al nacer. ¿Y qué les dije? Que menos de 32 semanas es de alto riesgo, independiente si la edad gestacional corregida le más de 45, ¿sí o no? A la próxima vez cuando les voy a preguntar, ¿sí? Hasta los 45 semanas. ¿Cómo así? En el número 32 hasta 4 semanas de edad gestacional corregida aplica alto riesgo. Ya sabemos que mayor... Pues, o sea, por ejemplo, si el niño nació después de las 32 semanas, no menor. No, antes de las 32 semanas, no, todo niño menor que haya nacido menos de 32 semanas es de alto riesgo. Así tenga 7 meses, sí, sí, hasta el año, sí. O sea, todo niño menor de 32 semanas, lo corrigen, sí. No, el niño le dio 50 semanas, no, eso ya, así sea menor de 32 semanas, es de alto riesgo. ¿Por qué? Le dicen, pero ¿por qué carajos menos de...? Porque los niños menores de 32 semanas, los pediatras y si hay neonatólogo acá, saben que tienen más riesgo desde todo punto de vista. Probablemente ese niño estuvo intubado, entonces tiene displasia broncopulmonar, de pronto tiene una hemorragia que no se la detectaron en esa etapa, aunque pues ahora siempre se hace ecografías y hasta TAC y resonancia, pero de pronto se les pasó, o es que ese niño tiene anemia, y porque los prematuros menores de 32 semanas casi todos hacen anemia, ¿sí me entienden? Entonces por eso lo ponen de alto riesgo.
¿Listo? Así la deja estacional corregida, sea más de 45 semanas. Al ingreso, alerta, reactivo, rosado, adecuado patrón respiratorio, otra vez hidratado, bien perfundido, no le encuentran nada, genitales, acuérdense. ¿Listo? Signos vitales, según las tablas que dijo el doctor Aguilar, al ambiente en Bogotá. Entonces, examen físico completo normal. Entonces, ¿clasifica para Brue? Brue, claro, mire. Saturación en 80 persistente, ¿clasifica para Brue? No, perfecto. ¿Deshidratado? No. ¿Morado persistente? No. ¿Pálido? ¿Está hipoactivo? ¿Taquicardia? No. Ese lo dejan hospitalizado. Entonces, ¿qué hacen con este niño? ¿Lo dejan y 24 horas le dan salida? ¿Por qué lo hospitalizan más de 24 horas? Porque es de alto riesgo. ¿Quedó claro? No queremos ver bronquiolitis, Brue secundario bronquiolitis, porque Dios mío, ¿se me entiende? ¿Quedó claro? Claro. Entonces ya no va, el término alte ya desapareció y solo quedamos con Brue alto o de bajo riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí terminamos. Muchas gracias.